días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estén viendo. Bienvenidos a estas conversaciones sobre diabetes organizadas por El Mundo en colaboración con Novo Nordisk. En este caso hablamos de diabetes, pero en este caso vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Es en realidad el 85% de los casos de diabetes, es decir, que afectaría en España alrededor de 4 millones, incluso por encima de esa cantidad, 4 millones de personas. Pero lo más importante es que es una enfermedad prevenible en hasta un 90% de los casos. Pero es una enfermedad que tiene un importante impacto en los sistemas sanitarios españoles y por lo tanto prevenirla resulta clave para nuestro sistema de salud. Bien, tenemos para abordar este tema con nosotros a dos grandes expertos en la materia. A mi izquierda tenemos al doctor Javier Escalada. Él es el director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, de la Clínica Universidad de Navarra, y también es presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y a mi derecha nos acompaña pues la otra parte, ¿no? Tenemos representado al sector sanitario, pues bueno, tenemos también con nosotros a los pacientes, ¿no? Ana Belén Torrijos es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes de la Comunidad de Madrid, FADCAM. Ana Belén, muchas gracias, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos, por dar voz a los pacientes también. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Vamos a tener pues una conversación médico-paciente, ¿no? Yo aquí estoy meramente como invitado, ¿no? Y voy a un poco a agilizar esa conversación, pero lo que quiero es precisamente reproducir lo que podría ser un diálogo médico-paciente en una consulta de cualquier hospital o de cualquier centro de atención primaria español, ¿no? Y vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Cómo se detecta esta enfermedad y qué importancia tiene, ¿no? Detectarlo a tiempo, doctor? Bueno, pues efectivamente esta es la pregunta clave, ¿no? Porque en la detección precoz está luego gran parte del éxito que uno pueda tener a la hora de un buen control, de evitar esas temibles complicaciones, ¿no? Que quizás es lo más conocido por la gente y también por los pacientes que la padecen. Y por tanto es importante por lo menos dar alguna pista. Hay una sintomatología que es muy clásica, que yo creo que todo el mundo ya más o menos la tiene asociada, como es tener mucha sed, orinar mucho, tener pérdida de peso a pesar de un apetito incluso aumentado, podríamos decir. Esto rápidamente puede poner sobre la pista a alguien, pero desgraciadamente no suele ser la forma habitual de presentación. Esta enfermedad se suele presentar de una forma asintomática y por tanto pues lo habitual es que se encuentren pues, muchos chequeos de salud, revisiones de empresas o analíticas que se hacen por otro tema. Es una y de repente difícil de detectar realmente, ¿no? ¡Pum!, salta la glucosa alta, pero si yo estaba bien, si no notaba nada, y a partir de ahí, bueno, pues tirando del hilo y a veces pues teniendo que hacer algún estudio adicional, se confirma el diagnóstico, que no es complicado, se basa todo en analíticas de sangre. A veces hay que hacer alguna curva de glucosa, pero tampoco es imprescindible en otras ocasiones. Con eso se llega al diagnóstico. O sea que el diagnóstico es fácil, el problema está en esa detección precoz. Y para eso sí que se recomiendan chequeos preventivos de salud. Muchas veces los médicos de familia, que son la primera línea en muchas cosas, en eso también, pues solo por el hecho de que un paciente tenga determinada edad o que tenga un peso por encima de X, debería de hacer una analítica de control para ver si detectamos precozmente. Y ahí quería yo poner el foco precisamente, porque es una enfermedad asociada a un perfil determinado de personas, con una edad determinada, con unas circunstancias de sobrepeso o de obesidad también determinadas, muchas veces, ¿no? Con sedentarismo, gente que hace poco deporte. No sé si es el perfil que veis o que tenéis, por lo menos cuando despierta la enfermedad, ¿no? en la federación. Sí, como ha dicho Javier, ¿no? Pues muchas veces cuando nos vienen las personas que acaban de ser diagnosticadas de tipo 2, pues nos cuentan ese tipo de cosas en una revisión rutinaria o en el trabajo, pues de repente tengo diabetes, ¿no? Yo creo que viene asociado un poco al estilo de vida que llevamos actualmente, no una persona en concreto, sino todo el mundo, ¿no? El estrés, el sedentarismo. Se ha abandonado esa dieta, ¿no? Esa dieta de nuestros abuelos, esa dieta mediterránea que también tanto mal está haciendo el no llevarla, ¿no? Y todo eso yo creo que unido a muchos otros factores, porque también a veces no se llevan a cabo unos seguimientos adecuados de esos pacientes, pues lleva a que muchas veces en el momento del diagnóstico viene asociado ya a otras patologías, a otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces la diabetes tipo 2
Consideramos desde las asociaciones que podría ser prevenible, se tendría que dar mucha más información y que es esa gran enfermedad que todo el mundo conoce, pero a la vez yo siempre considero la gran desconocida. Muy poca gente sabe en realidad lo que es la diabetes. Pues hoy vamos a explicárselo, si os parece. Perfecto. Es verdad, esto que decimos, ¿no? Es una enfermedad, tú decías, prevenible en muchos casos, pero además prevenible de una forma, no es con grandes medicamentos ni con un despliegue, digamos, médico importante, sino que es en nuestros hábitos de vida, ¿no, Javier? O sea, sí, realmente lo podríamos erradicar, entre comillas, en una parte importante, simplemente con nuestra forma de vida. Esto que es tan fácil de decir, a veces no es tan fácil de hacer, porque claro, ¿de qué estamos hablando? De cambiar de hábitos de vida. Y cambiar de hábitos a cualquiera de nosotros, pues cuesta mucho, ¿no? O sea, llevas muchos años haciendo pues, un determinado estilo de vida, un tipo de alimentación X, más o menos el sedentarismo se ha metido ya en tu esquema de vida y cambiar todo esto no es fácil cuando además, y volviendo un poco al principio, como hemos empezado, la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad están asintomáticas. Y entonces, pues te miran como diciendo, pero si yo estoy bien, ¿para qué tengo que hacer todos estos cambios que me van a sacar además pues, de mi cuadrilla, de mis salidas a tal sitio? Entonces, es muy importante el explicar bien en qué consiste esto, en concienciar y en encontrar el momento adecuado también para que esta persona... Es como lo de dejar de fumar un poco. Tú, por mucho que insistas, tiene que aparecer ahí un clic que haga que esta persona entre. Y muchas veces también lo ven los pacientes cuando entienden las consecuencias a largo plazo. Y yo querría también hablar de esto, ¿no? No es solamente que tengamos el azúcar alto, sino que eso puede derivar en problemas graves de salud en el futuro, ¿no? Problemas cardiovasculares incluso. No sé, sí. Javier, si esto lo llegan a entender cuando explicáis esto en las consultas. Este es un tema que también es delicado, porque yo creo que en épocas pasadas se amenazaba más con las consecuencias que podía tener una diabetes mal controlada, como no hagas esto, te va a pasar esto y lo otro, además allí la gente salía a las consultas que a veces no volvían, ¿no? O sea, esto es voy al médico para que me diga algo malo. Se ha equivocado, no puede ser porque yo estoy bien, ¿no? O sea, sí. Lo que te decía. Entonces, sí hay que explicarlo, pero también hay que explicar bien que todo esto también es evitable y prevenible. Y si hacemos las cosas bien, no tiene por qué aparecer estas complicaciones. Entonces, efectivamente, pueden ser cardiovasculares, pueden ser a nivel ocular en la retina, pueden ser a nivel renal, pueden ser las amputaciones, ¿no?, tan temidas, pero todo esto no tiene por qué pasar si las cosas se hacen bien. ¿Y esto se entiende realmente de los pacientes cuando reciben un primer diagnóstico? Que supongo que tarda tiempo, porque al ser una enfermedad que muchas veces es asintomática, entiendo que pasa un periodo largo desde que empiezas a tener los problemas de azúcar alto, vamos a decirlo de una manera sencilla, hasta que se te detecta o se te diagnostica la enfermedad, pues puede pasar tiempo, ¿no? Una vez que ya tenemos diagnóstico, ¿la gente entra en conciencia o también es cuesta? Yo creo que el momento del diagnóstico es sumamente importante, ¿no? Y que ya es verdad que hay que empezar a desterrar, ¿no? Tiene usted un poquito de azúcar. Eso es lo que tenemos que empezar a quitar, ¿no? Yo no tengo un poquito de azúcar, yo tengo diabetes. En el momento en el que, cuando tú seas consciente de que tienes una enfermedad y que todo, si tienes que llevar un control, tienes que llevar, pues bueno, lo que tu médico, ¿no?, te diga que tienes que, tanto farmacológicos o simplemente con dieta o salir a caminar todas las tardes, cuando tú entiendes que lo que tienes es una enfermedad, no un poquito de azúcar, ahí es cuando ya viene otro proceso. Pero claro, es cierto que estos pacientes, estamos hablando en la gran mayoría, cuando ellos van a su médico, les dice, tiene usted 180 de glucosa, lo tiene un poquito elevado. Y entonces ahí es donde hay que darle importancia. Yo creo que siempre les digo a los profesionales que ese momento de diagnóstico, de debut, como se dice, es esencial. No tenemos un poquito de azúcar, porque si no, de eso va a ir el que tú te tomes más en serio, te tomes menos en serio, ¿no? Esto es como, tienes usted un poquito, bueno, te sobran unos kilitos o mira, tienes una obesidad, ¿no? Entonces, ese es el momento. Una vez que estas personas, ¿no?, con diabetes tipo 2 asimilan lo que tienen verdaderamente, ¿no?, una patología y que requiere unos cuidados, pues viene otro proceso, que es el de la formación. Una formación, una educación diabetológica, ¿no?, y que nos va a evitar y va a prevenir en muchísimas... Vamos, ya no estamos en aquellas épocas en las que las personas perdían la vista, o sea, todo eso ahora mismo creo que ha pasado a otro plano. Pero aún así no debemos olvidar, tú antes decías cifras, y yo también soy muy de cifras, 1.100 casos diarios de diabetes. Bueno, es tremendo.
Sí. Bueno, la analogía es muy buena con la obesidad y te quería preguntar, Javier, ¿realmente es lo mismo encontrarle 180 de azúcar a una persona que es deportista, que es joven, que a una persona obesa con cierta edad y con unos hábitos de vida complicados? Bueno, el tema de la cifra en sí, una cifra aislada tampoco te dice nada, porque los niveles de glucosa son tan variables a lo largo del día que tú puedes tener 180 hoy, mañana estar en 135 y salir con la idea, pues no estoy tan mal, y al día siguiente estar en 200. O sea que aquí tienes que ver un poco también esta situación en su conjunto. Hay otras cosas que medimos en sangre, como puede ser la hemoglobina glicada, que nos dice más o menos qué ambiente de glucosa ha habido en los últimos 3 meses en esta persona, que te da una idea mayor. Y ahora con los sensores, en las personas que lo llevan, es verdad que todavía esto está para personas con diabetes tipo 1, pero bueno, se van acercando ya a otro tipo de pacientes, pues tenemos información casi continua de los niveles de glucosa. Pero efectivamente no es lo mismo que esto aparezca en una persona con un estilo de vida saludable que en una persona que sea un desastre, perdón por la expresión, porque a la primera, pues bueno, sí, ha aparecido esto, pero probablemente tenga más fácil el controlar la situación que en alguien que tenga que cambiar muchas cosas. Entonces, ahí la educación de dietología, decía Ana Belén, es fundamental. Y por tanto, la figura de las enfermeras o enfermeros educadoras en diabetes, tanto a nivel de atención primaria, ¿no?, con los médicos de familia, como también en los hospitales, esa es la clave. Y ahí andamos peleando tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, porque es algo que todavía, aunque parezca mentira, no tiene su titulación reconocida. O sea, son enfermedades que se forman específicamente para ello y que si hay que cambiar un puesto de trabajo por un tema administrativo, no se respeta esa especificación de formación y los que salen perdiendo son los pacientes. Nosotros también, porque perdemos a un profesional clave, pero los pacientes ahí es fundamental, ¿no? Y simplemente para terminar una cosa que creo que es importante, algo que decía antes también Ana Belén. Aparte de decir un poquito de glucosa, que lo tenemos que desterrar completamente de acuerdo, porque esto cuando aparece, aparece, también tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que damos al paciente, porque hay veces que hay pacientes que dicen, yo tengo diabetes de la buena. Y ya empezamos mal, porque ahí no hay concienciación ninguna. Porque la mala es la diabetes tipo 1, que esa hay que ponerse insulina, y yo tengo de la buena. Oye, pues si os parece vamos a hacer un paréntesis, porque yo creo que estamos aquí para esto, y yo no sé si al final queda claro el concepto de la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Si os parece, vamos a explicarla, ¿no? La diabetes tipo 1 son aquellas personas que tienen déficit de la producción de insulina. No sé, Javier, creo que lo vas a explicar tú mucho mejor, pero yo creo que Ana Belén seguro que lo explica como yo o mejor. Pues Ana Belén, adelante. Pero bueno, sí. Bueno, esa parte, no quiero hacer intrusismo, ¿no?, profesional pero bueno, yo tengo diabetes tipo 1, entonces es cierto que bueno, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 tiene alguna diferencia. Mi páncreas, por ejemplo, dejó de producir insulina cuando, pues hace 40 años y entonces mi medicación en este caso pues, es pinchada, ¿no?, insulina, aparte de dieta, ejercicio físico y la educación diabetológica, que yo siempre digo que la deberían de prescribir. Y en las personas con diabetes tipo 2, también hay el doctor podrá decir, hay distintos, dentro del tipo 2 como distintos grados, ¿no? Y bueno, su páncreas todavía funciona, todavía tiene insulina. Lo que pasa es que la que produce pues no es todo lo eficaz que debería de ser y puede llegar un momento en el que también deje de producir, ¿no? Y es verdad que el tratamiento, pues lo que decía, en función del momento en el que te encuentres, pues va a ser diferente. Aún así, retomando, ¿no?, ese tema de sensores, pues actualmente la diabetes tipo 2, hay personas con diabetes tipo 2 que no difiere nada su tratamiento al mío, que la única diferencia que tienen es que en su diagnóstico pone un 2 y en el mío pone un 1, ¿no? Y que por ello no tienen acceso, yo ahí aprovecho, ¿no?, no tienen acceso a la tecnología a la que tenemos las personas con diabetes tipo 1, de manera injusta, consideramos desde las entidades de las asociaciones y federación de pacientes. Pero Javier, volviendo a la base digamos, biológica de la enfermedad, unos no producen insulina, como decías, tu páncreas no produce la insulina, que es, digamos, esa molécula que hace que tu azúcar vaya a las células de los músculos y tengamos energía, digamos, vamos a ponerlo de una manera sencilla. La diabetes tipo 2, digamos que puede ser niveles más bajos de insulina, pero también una especie de dificultad para entrar en las células, ¿no? Exacto. Sí, en la diabetes tipo 1, por aportar alguna cosa más de lo que ha explicado perfectamente Ana Belén, es una enfermedad autoinmune en la inmensa mayoría de los casos. ¿Eso qué quiere decir?
que el propio organismo, por cosas que por situaciones que todavía no conocemos bien, se autoataca. Y ataca selectivamente a las células que producen la insulina. Entonces, pues se quedan sin insulina. Pues no hay insulina, hay que ponerla. Es así, ¿no? De manera, bueno, esquemática. En el tipo 2 esto no es así, a no ser que lleve ya muchos años de evolución y que puedan acabar como un tipo 1 en cuanto a la necesidad de tratamiento, como ya decía, pero generalmente cuando todo esto empieza hay una situación que llamamos de resistencia a la insulina que hace que la insulina que tiene esa persona, que la tiene, no funcione bien y no pueda hacer las funciones que tiene que hacer. Entonces el organismo produce más y produce más y produce más hasta que llega un momento en que ya no puede producir más porque no llega y entonces aparece la glucosa alta. En un entorno, insisto, de resistencia a la insulina, pero de resistencia a la insulina y ya de un cierto déficit en su producción. Se mezclan las dos cosas y a partir de ahí pues ya se va progresando pues hasta que bueno, cada persona evoluciona de una forma distinta, ¿no? Entonces, ahora incluso se está intentando, dentro del cajón desastre donde metemos la diabetes tipo 2, de buscar diferentes subtipos de diabetes tipo 2 que quizá en un futuro pues, nos dé para hablar ya no de una diabetes tipo 2 global, sino diabetes tipo 2, pero con una característica que hace que sea un subtipo tal. Ahora se está trabajando en eso. Bueno, puede que sea interesante de cara a futuro. Y en ese camino, ¿no? de que ya no puede más, ¿los hábitos de la persona están realmente teniendo algo que ver en esto? Es, digamos, ese día a día de las personas lo que hace que ya no puedas más, que ya no puedas más. Ese es el momento clave de la prevención. Más que de la prevención, porque ya está la diabetes diagnosticada, de intentar incluso la remisión de la diabetes. La diabetes tipo 2 puede desaparecer. Eso es muy importante, claro. O sea, eso se aprendió fundamentalmente cuando se empezó a hacer cirugía de la obesidad, en las grandes obesidades que además había diabetes de por medio. Después de estas intervenciones quirúrgicas, en un porcentaje importante de pacientes, la diabetes desaparecía. Ya no está, se ha curado, ¿no? Entonces, el criterio de curación de la diabetes existe, de la diabetes tipo 2. Bueno, pues sin necesidad de cirugía, con intervenciones nutricionales importantes, potentes, al principio, cuando todavía hay reserva de insulina buena, se puede conseguir revertir el proceso. Pero claro, para eso hay que estar muy concienciado, tener un equipo que trabaje pues, todos los aspectos, también el del ejercicio. También hay que romper una lanza por los especialistas en ejercicio, que también sería fantástico que los pudiéramos tener a nuestra disposición. Con todo esto se podrían conseguir cosas maravillosas y evitar muchos fármacos. Y Ana Belén, ¿eso genera una cierta frustración, un sentimiento en el paciente de es que yo no lo he hecho bien, es que esto es mi culpa? O sea, ¿existe, ¿no? esta especie de estigma un poco de que es tu culpa, ¿no? Sí, bueno, hay una parte, yo creo que siempre te queda, ¿no? De lo estaré haciendo bien, podría hacer más, ¿no? La diabetes son los 365 días al año, aquí no se descansa, ¿no? Y además la persona con diabetes, con una buena formación, ¿no? Ahí el tema de la educadora a la que hacías alusión, tanto en atención primaria, porque la diabetes tipo 2 mayoritariamente se trata en atención primaria y también en endocrino, vamos, en especializada, esa importancia, ¿no? de esa formación. Cuanto tú más formado estés, mejorarán las cosas, ¿no? Aún así, siempre decimos que en la diabetes 2 más 2, 4 no es siempre, no es siempre. Y la persona con diabetes, desde que se levanta hasta que se acuesta y a lo largo del día también, está tomando decisiones sobre su propia patología, ¿no? Entonces sí que, claro, hay momentos que incluso las personas te dicen, mira, es que no lo consigo, ¿no? De ahí yo siempre digo, el equipo multidisciplinar, ¿no? Tiene que estar todo unido. Tú no puedes, y luego el paciente activo, tú no puedes ir al médico cada 3 meses, cada 4, bueno, que te den lo que tienes que hacer y te vas a tu casa y ya no haces nada más. ¿No? Claro, esto no es tomarte una pastilla y ya está, y vienes dentro de 3 meses. Sí. Esto es algo que va a ser para toda la vida, en principio, ¿no? O sea, entonces sí que es verdad que el grado de frustración a veces está ahí latente, ¿eh? en los pacientes, sí. Y hablábamos antes de ese final, ¿no? que al final es farmacológico. Hemos estado hablando de todo ese tratamiento que hay de hábito de vida, realmente, que tenemos cada uno al alcance de nuestra mano cuando nos levantamos por la mañana o cuando salimos del trabajo y podemos ir a dar una carrerita, ¿no? por el parque al lado de casa. Pero después, desgraciadamente, pues la enfermedad evoluciona a veces a que se necesita, ¿no? Un apoyo farmacológico. ¿Qué tipo de fármacos hay ahora a disposición de los pacientes? Incluso en estados, o sea, gente que pues, con un sobrepeso importante, no sé si hay algún tipo de... Sí, bueno, ahora afortunadamente cuando tenemos que recurrir a los fármacos tenemos un arsenal terapéutico fantástico.
En los últimos años han aparecido varias familias de fármacos que, además de controlar el azúcar, nos ayudan a que el paciente pierda peso, porque la obesidad está muy presente en esta enfermedad. Bueno, las series son diversas, ¿no? Pero un 80% de los pacientes tienen sobrepeso u obesidad, y si hiciéramos estudios de composición corporal, probablemente más. Y por tanto, el manejo del peso ahí es clave, ¿no? Para que esto sea así. Entonces, los fármacos que además son buenos sobre el control del peso, pues han venido a cambiarnos mucho el panorama. ¿Y un mismo fármaco hace las dos cosas? Sí, hay fármacos que hacen eso, que además protegen el corazón, que además protegen el riñón, que además bajan un poco la tensión arterial. O sea, bueno, la purga de Benito. La purga de Benito. Fármacos que algunos son orales, otros son inyectables, subcutáneos. Eso echa a veces un poquito para atrás, ¿no? Porque ya está pensando el paciente, me va a poner insulina, que a la insulina le temen mucho y igual es culpa nuestra por haberle puesto demasiadas mensajes de peligro, ¿no? O de usar de amenaza. Como no haga las cosas bien, le vamos a poner insulina. Bueno, en eso igual tenemos que cambiar también el chip. Pero bueno, fármacos que por vía subcutánea y además ahora semanales, solo con una administración semanal, están consiguiendo cosas fantásticas. Otros lo que hacen es eliminar glucosa por la orina. Bueno, pues ese simple mecanismo que parecía al principio que incluso podía ser malo para el riñón, pues resulta que mejora la glucosa, baja peso, mejora la presión arterial también, protege el riñón y protege el corazón, por mecanismos que son un poco difíciles de explicar, ¿no? Pero, o sea, tenemos fármacos que ahora se están poniendo casi de manera independiente al control del azúcar, porque protegen órganos vitales. Esto es algo que hace unos años era impensable y gracias a Dios, pues bueno, disponemos de ello. Una revolución. Y desde el punto de vista de los pacientes, ¿hay alguna reclamación que tengamos o que hayáis puesto encima de la mesa, ¿no? Que sea de verdad importante, ¿no? Para los colectivos de personas que sufren la enfermedad? Y realmente, pues bueno, hablabas antes, los sensores, ¿no? Tienes más facilidad si tienes un tipo de diabetes tipo 1 que si tienes tipo 2. No sé si va por ahí o tenéis algún tipo que tenga que ver con la parte farmacológica. Bueno, esencial la formación. O sea, es cierto que estos últimos años hay una explosión de nuevos fármacos, ¿no? que facilitan muchísimo, ¿no? Yo lo estaba escuchando y digo, es cierto que es que eso hace 15 años no estaba, no se ponían como más minoritarios. Ahora todo el mundo, ¿no? Ha oído hablar de todo este tipo de fármacos y los tipo 2 actualmente los están usando, ¿no? En la gran mayoría. Pero sí que sigue faltando esa parte que además es muy barata, consideramos que es muy barata, que no tiene grandes costes, que es la formación. Y vuelvo a insisto mucho en ese paciente activo que le va a llevar a una adherencia al tratamiento. Ahora que hablamos tanto del empoderamiento del paciente y de todo eso, solamente se puede alcanzar con una formación. Y además eso yo creo... ¿Formación a los pacientes en los propios centros sanitarios? Claro. O sea, la administración tiene que ver la necesidad de esa formación como prioridad y como una prevención a ese tipo de complicaciones asociadas que deriva la diabetes mal controlada, ¿no? Entonces, ya no solamente los fármacos, fenomenal, está ahí, pero hay algo muy sencillo, que es esa formación, esa educación diabetológica que sobre todo a las personas con tipo 2 les falta, ¿no? Y luego, pues bueno, nosotros desde la Federación Nacional ahora mismo, aparte del tema de enfermería, ¿no? que venimos reclamando hace muchísimo tiempo, ¿no? Esos diplomas de acreditación, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Me repito otra vez, el tema de que las personas a igual tratamiento, pues igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Pues me acuerdo de mi amiga Chus o de mi amigo Antonio, si estuviera aquí, ¿no? Un tipo 2, porque ellos no pueden tener la misma tecnología que tengo yo cuando su tratamiento y el mío es lo mismo, nos diferencia el tipo 1, el tipo 2 y un poquito la edad. Y este tipo de medidas como la formación podrían tener un impacto grande incluso en el coste, en la inversión. Brutal. Claro, en sanidad, porque al final es una pequeña inversión, vamos a llamarlo así, en formación, que podría cambiar radicalmente, ¿no? el coste. Sería darle la vuelta a todo esto, porque incluso lo que se podría hacer es prevenir que apareciera la diabetes, porque estamos hablando ya desde el momento en que ya has diagnosticado a una persona, ¿no? Pero si tú todo esto lo haces antes, en aquellos tipos de pacientes con unas características, como antes decíamos, pues ya hay algo de obesidad, hipertensión arterial, ha tenido una diabetes gestacional, ovario poliquístico, bueno, hay patologías que se sabe que van a favorecer la aparición de una diabetes antes o después. Si tú ya actúas antes preventivamente, lo que estás ahorrando al sistema es una pasada. Pero a veces se hacen cálculos de costes a corto plazo, probablemente porque igual
el mandato de la legislatura política pues es así, corto, y no se ve más allá. Y ese es el problema, ¿no? Que eso muchas veces quizá frena iniciativas que serían fantásticas. Por terminar, un apunte, porque Ana Belén en su última intervención ha comentado como que estos fármacos lo utiliza mucha gente. Los fármacos de los que yo hablaba, desgraciadamente, a pesar de lo buenos que son, todavía no se usan mayoritariamente. Igual también porque hay mucha inercia en los profesionales sanitarios, te cuesta cambiar el chip de lo que hacías antes, pero también porque una de las familias tiene un visado. Un visado que te obliga a ponerlo solo si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, o sea, obesidad. El que no tiene obesidad, que es verdad que no son tantos, pero el que no tiene obesidad no se puede beneficiar del beneficio cardiovascular de estos fármacos, porque el visado no se lo dan. O sea, son situaciones que todavía te hacen rasgar las vestiduras un poco. Y el riesgo cardiovascular es uno de los riesgos importantes, digamos, con la evolución de la enfermedad. Fundamental para controlar. Y hablábamos antes del coste para la sanidad pública, pero bueno, para la sanidad en general. En España, claro, las enfermedades cardiovasculares son las primeras en prevalencia, ¿no? en la sociedad española. Quizá la diabetes sea la segunda. No, la diabetes está en los primeros puestos peleando pues, con las de siempre, ¿no? Pero sí, está posicionada arriba. Y bueno, pues ahora la obesidad sea por fin reconocido como enfermedad crónica también. Quizá todos estos pasitos pues, puedan hacer que, bueno, en un futuro pues, vayan cambiando las cosas, ¿no? Pues yo espero, de verdad, Javier y Ana Belén, que esto sea así, ¿no? Y que también estas pequeñas conversaciones sobre diabetes pues sirvan de alguna manera para concienciar, para ayudar a entender esta enfermedad, para ayudar a comprender a la sociedad que realmente está en su mano, en muchos de los casos, padecer o no padecer una enfermedad como la diabetes tipo 2, y que eso puede tener un impacto enorme en sus vidas, desde luego, pero también en la sociedad en general y en el trabajo que tienen los sanitarios en su día a día, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Sin más, lo tenemos que dejar aquí, no nos queda tiempo para más. Ha sido interesantísimo, yo creo que hemos dado las claves básicas, ¿no? de la prevención sobre todo, pero también un poco el tratamiento y los problemas, digamos, adyacentes a la diabetes tipo 2. Javier y Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en estas conversaciones sobre diabetes. Esperemos que no sean las últimas y que podamos ayudar un poquito más a mejorar la comprensión de la enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias. Lo tenemos que dejar aquí, estas conversaciones sobre diabetes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta poco más de media hora. Muchas gracias.